noches para ustedes. Buenos días para nosotros todavía. Estamos transmitiendo desde el Hotel Mérida Misión, que ya casi es nuestra casa y nos sentimos muy honrados, porque a mí siempre me da mucho gusto venir. Es hermosísimo, es indescriptible la belleza de este lugar, que está además en La Mejorada, que es, como hemos dicho, el corazón del corazón de la ciudad de Mérida. Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante. Estamos de lujo, está con nosotros un exgobernador, aunque como en los Estados Unidos el título de gobernador debe ser para siempre. Don Patricio Patrón Laviada, gracias por haber aceptado. No, muchas gracias a ti, Gonzalo, muchas gracias al hotel tan bello como tú dices, y pues muy buenas noches a los que nos ven, muy buenos días, Gonzalo. Patricio, voy a decir como dijo don Demetrio Sodi Payares, cuando el papá de Thalía le hizo la última entrevista al licenciado Díaz Ordaz, que estuvo muy jovial. No tenemos tiempo de hablar, le dijo. Vamos, porque tengo 100 preguntas, le dijo el licenciado Demetrio Sodi, papá de Thalía, no de Laura Zapata. Laura Zapata no la podía ver, ¿eh? Porque era una hija que tenía la señora. Sí, Demetrio Sodi era el papá de Thalía, sí, claro, el licenciado. Era el, claro. Y de Ernestina y de la arqueóloga, tu amiga, ¿sí estuvo aquí en tu época? Sí, estuvo aquí en mi Evelina, época. Sí, ¿cómo no? Chula también, solo que con el pelo blanco. Sí, ya sabía que fue una mujer hermosa. Hermosísima y muy agradable. Bueno, volviendo, tu popularidad. Hace un par de años eras el hombre más popular en Yucatán. Te lo comenté y no sé. Vi un estudio que hizo el Ayuntamiento de Mérida. Y eras no digamos el panista, porque el hombre, personaje político, desde luego, ¿no? Más popular. ¿Cómo está tu popularidad ahora? Bueno, no puedo afirmar algo así, no he visto encuestas, ni esa ni otras. He escuchado encuestas donde salgo alto, pero no las he visto físicamente, no desconozco esto. Yo me siento muy contento. Siento que lo que soñé cuando fui gobernador o cuando fui político, de poder andar en la calle, caminar por las calles solo y recibir el saludo de la gente que me reconoce, porque también ya uno empieza a quedar viejo, los jóvenes ni idea de quién soy. En ciertas partes de Mérida, con la llegada de tanta gente de fuera, ni idea de quién soy, ya gente mayor tampoco me reconoces, gente que acaba de llegar, y a pesar de mi altura y todo, que me hacía muy reconocible para todos los yucatecos, pues uno va quedando fuera de moda. Pero me siento muy, muy contento en esto de poder andar por las calles solo, y en su inmensa mayoría, cuando converso con alguien, pues recibir muy buena respuesta, una conversación agradable, y sí, extrañamente, algún caso ha sucedido, algún tipo de reclamación de algo que pasó en mi gobierno, o en mis gobiernos, porque también pues tuvimos anteriormente responsabilidades, y en todas ellas lo que sí estoy seguro es que cometimos errores. Creo que tuvimos aciertos, pero seguro es que cometimos errores. Pregunté, bueno, pero qué raro, ¿no? ¿A qué se debe esta popularidad? Y parece ser que a dos motivos. El primero, a los pies de casa o casas que diste, que se dieron después del ciclón, que es un programa que debe seguirse de alguna manera, porque si no vamos a tener el problema de ciclones y láminas, etcétera, etcétera. Se ha abandonado. Lo que hiciste tú, me parece con Fundación Banamex, ¿no? O tú solo, no me acuerdo. No, esto fue un programa del Fondem, donde hubo muchas fundaciones que apoyaron, principalmente sí la Banamex aportó una. ¿Cuántas casas fueron? Pues en total es que nos tocaron 2 ciclones, bueno, 3 ciclones. 3 ciclones. O sea, en caso inédito, un lugar que casi no han tocado ciclones fuertes. Nos tocan muchos ciclones, pasan por nuestro territorio cada año, pero pasan como tormentas tropicales. En mi caso, 3 ciclones de altísimo poder destructor pasaron por Yucatán. Pues terminamos haciendo cerca de 60,000, 70,000 casitas, más unos 40,000, 50,000 techos. Pero yo no creo que sea para nada la mayor obra o la más exitosa. Yo no digo que sea, digo que la gente te recuerda. Por eso el que le di, cuando tú de una casa, pues debes imaginarte que esa gente
todos los días que amanece se acuerda de ti. Y el segundo punto, no estoy diciendo que sea lo más importante que hiciste, pero es una cosa que se te recuerda mucho, y no soy yo, es las estadísticas. Qué simple es. Es un ejemplo, es una muestra para todos los gobernantes, si me permites, me arreglo el saco. Es una muestra para todos los grupos, porque yo entiendo de Filipinas, como soy indio, o sea, mestizo. Las ambulancias, las camionetas o ambulancias que pueden mover a los enfermos. Bueno, eso fue, yo creo que una buena idea, un buen complemento a un proyecto muy interesante, algo que hoy se reclama, que hoy se dice como si fuera un sueño difícil de alcanzar, de que hubiera doctores y hubiera medicina en todos los pueblos, especialmente que hubiera medicina. Y vimos que, bueno, no en todos los lugares podía haber doctores, no en todos los lugares podía haber medicinas complicadas o atención complicada, y se decidió, bueno, pues que en todos los pueblos, o por lo menos las poblaciones de cierto tamaño, tengan una ambulancia con su chofer las 24 horas allá, y que haya alguien allá que alguien se sienta mal, lo pueda llevar a la cabecera para que lo atienda el doctor, o si es algo más grave, que el chofer tenga un poco de idea de salud, se le dio ciertos cursos, pues si es algo más grave, que lo lleve al hospital más cercano. Eso creo que también, pues sí, complementó esto que te decía. Yo creo que las casas, sí, la gente las recuerda porque ahí estaban las casas. Algo que parecía increíble, antes se repartían láminas de cartón cuando pasaba un huracán, y después ya era el pretexto para no hacer nada más durante el año porque había que recuperarse del huracán. Entonces dijimos, no, láminas de cartón sí, ¿para qué? Porque ahí sigue lloviendo y en 15 días tenemos que ver que todo el mundo pueda tapar sus huecos, pero hay que hacer casas para que ya no vuelva a suceder esa tragedia. Pero yo creo que más importante todavía de eso es la salud, la educación, y la gente empezó a ir a los centros de salud y había medicina, y estaba el doctor allá. Creamos un programa donde como farmacia tenía que haber la medicina, y se le reclamaba, si no había la medicina era un reclamo, era un castigo a la empresa. Sí, yo recuerdo que se dijo en aquel entonces que mientras no había medicinas, como ahora se dice que no hay, gravísimo, estaban las bodegas de Lorán llenas de la medicina. De ciertas medicinas. Que recibían por acuerdos internacionales. No sé si esto es verdad. Eso se decía antes de tu gobierno. Inclusive, había parte... con Cervera, por los retrovirales del SIDA, ¿no? Me acuerdo que Monsiváis declaró y fue un escándalo nacional, ¿no? Parte cierto. Parte cierto, sí, habían medicinas de más asentadas allá que no se atendían bien, casos que el gobierno simple y sencillamente no atendía. Yo me acuerdo que las primeras decisiones que tomamos, la primera que tomé con el sector salud fue precisamente del H1, del virus del SIDA, ¿cómo se llame? Pues la cosa esa. Ya son ecuaciones matemáticas. No. Y luego, nada más que la gente... Resulta que el Seguro Social no los estaba atendiendo en ese momento, se había acabado las medicinas, y empezamos a hacer cuentas y resulta que habían como 400 y pico casos, 500 casos en Yucatán, de los cuales 250 casos atendía el Seguro Social. Rápidamente pues llegaron las medicinas, hicimos las cuentas y dijimos, bueno, esto es una buena cantidad de dinero, pero hay que meterlo. Aquí hay 250 vidas que nadie las está atendiendo y se van a perder. O sea, simple y sencillamente cuando hay la capacidad para resolverlo, y que es responsabilidad del gobierno hacerlo, tenga o no tenga seguro, tenemos que responderle a esa gente. No podemos permitir que simple y sencillamente porque ya tienen una enfermedad, pues ya estaban condenados a morirse. Fue de acuerdo a la primera decisión, o sea, el 3 o 4 de agosto estábamos tomando la decisión de tenemos que comprar esas medicinas. De hecho, ese día había una marcha incluyente de que no se viera esta enfermedad como una cosa totalmente negativa, sino como era una enfermedad que no estuviera descalificada, que no fuera peyorativa, sino que nada más era una enfermedad que había que atenderla como una enfermedad. Y yo participé en esa marcha y me comprometí que nunca más en Yucatán iba a volver a faltar esa medicina. Fue un error decir nunca más, ahí sí me pasé, cometí un error. 6, 7 años después,
empezó otra vez a volver a faltar esas medicinas. Fíjate. Bueno, Pero durante los 6 años hubo para todos. Antes de irnos al corte, Patricio, y hablando, ya pasando lo de tu popularidad, lo peor de tu gobierno y lo mejor, porque alguna cosa buena habrás hecho, ¿no? Pues sí. ¿Lo peor? Peor, pues también muchas cosas, no pienso ahorita, déjame recordarme algo que pueda yo mencionar. Ese es soberbio, así, maestro. Que no tengas en mente que algo salió mal. No, salieron muchas cosas, salieron mal. O sea, me estás preguntando, la estás jerarquizando y me dices lo peor. No, te puedo decir muchas cosas de malas elecciones de funcionarios, que es la clave de un gobierno. El gobernador... bueno, hablando de eso, ¿qué opinas de los que seleccionó el licenciado Milo Dosal? Bueno, pues es la decisión de él, es la decisión más importante. Yo lo dije en una entrevista que me hicieron, que la decisión más importante que toma el gobernador no la toma como gobernador, la toma antes. Es la elección de su gente. Cuando uno es alcalde, puede ver malas cosas, te rebotan más, sabes si la calle se hizo, el ciudadano te puede reclamar más rápido y tú puedes ver si es cierto lo que te dice el ciudadano o es cierto lo que te dice el funcionario público. En el gobierno del Estado es mucho más difuso las cosas, son mucho más a largo plazo. La mayoría de las cosas importantes que haces, educación, salud, lucha contra la pobreza, que es lo más importante que tienes que hacer, es a largo plazo. Entonces, no lo ves. No lo ves, o sea, no tienes manera de medirlo. El parque lo ves, la calle la ves, a corto los plazo. árboles lo ves, pero eso entonces no. Aquí tienes que confiar muchísimo en tu equipo, saber que tu equipo lo está haciendo bien, que tu secretario escogió bien, está rodeado de gente bien, o sea, es un ejercicio de confianza y de revisión de que los procesos sean los adecuados. Y ese, pues cuando me pidieron un consejo, es nada más la elección de los secretarios, la elección del equipo, eso es lo más importante de todo. Todavía en el ayuntamiento, el ojo del presidente municipal juega un papel importantísimo en poder revisar que las cosas se estén haciendo. O sea, todavía eres un poco más capataz que estadista. Ya en el gobierno del Estado, la función del gobernante es ser un Estado. Tradicional, moderna y amigable. Aquí vivimos y nos encanta disfrutarla. Ahora el reto es mejorarla. Yo decido por más empleos. Yo por la protección de Duque. Tú también. Decide Mérida y participa con tus propuestas para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo. Yo decido. Fíjate, antes de irnos al corte, fíjate una cosa curiosa. Acaba de decir Patricio, patrón Laveada, que la determinación más importante, más sin ser gobernador, que es elegir a tu gente, está fantástico. Jesús de Nazaret, antes de su vida pública, ¿qué hizo? Eligió a 12, a sus 12 apóstoles. Y hay algo muy curioso. Parte de esos apóstoles, fíjate, eran de su absoluta confianza. Voy a poner parte, y parte no los conocía. De su absoluta confianza, íntima confianza, por ejemplo, eran 2 primos hermanos suyos, Juan y su hermano Santiago. Nepotismo Absoluto. Juan era hijo de una hermana de María y tenía a su hermano Santiago, los Bordaquís, hijos del trueno. Esos son mis 2 hijos, Gonzalo y Patricio, sí, son los hijos del trueno. El trueno soy yo, ellos así les dicen, Bordaquís, los hijos del trueno. A Juan eran sus primos hermanos, y Juan además era el preferido, ¿no? Es el discípulo amado, pero era el que tenía todas sus confianzas. Entonces, don Jesús Reyes, algunos sabios de la política, aquí hay muy pocos sabios de la política. Somos muy políticos, pero tristemente hay muy pocos ideólogos. Es una tragedia. Es una tragedia, sí, para el historial yucateco. Hay una tragedia. Una tragedia. Pero somos una tierra de cultivo y de engaños. Sí, ¿cómo no? Entonces, claramente... Pobre de ti, la verdad que vayas a decir una cosa que vaya contra, o sea, porque entonces hay todo un rollo, hay lambiscones por todos lados, intereses por todos lados.
hay maiceo por todos lados y resulta que... Ni los hombres más inteligentes, tú lo sabes, ni los más experimentados. Volvemos a la entrevista que hicimos a Xavier. Xavier es un hombre muy experimentado que estuvo muy cerca del gran ideólogo del PAN en su historia y uno de los hombres más importantes en las últimas décadas de México, que fue Carlos Castillo Peraza. Y no tiene, a pesar de que sabe mucho y que repite muchas cosas, también Luis Correa estuvo muy cerca de Carlos, también Manuel Fuentes. Del lado del PRI, yo te voy a decir algo, yo quiero mucho a Jorge Carlos, aunque no lo crean, a Jorge Carlos Ramírez, trabajó conmigo, era un muchacho, trabajó para mí. El primer auto que tuvo en su vida se lo regalé yo, Gonzalo, sí, estabas creando monstruos. No, era un niño, muchachito que estaba estudiando. Muy inteligente. Muy inteligente, que estaba luchando, a mí me llenaba de... Bueno, he escrito, y lo digo en público, enamoraba a María Elena Granados. El pobrecito estaba un poco atractivo, él mal vestido, pero tenía su talento infinito y su seguridad. Yo le hacía cartas de amor y versitos para que le llevara a su mujer. Él me ha dicho, yo lo escuché decir la admiración que tenía por Roger Cicero y por esa lucha por la democracia y por la honestidad. Contigo y demás. se dio un buen entre una vez. Tuvimos muchos agarrones, hay una buena relación con él. ¿No será que tú lo echaste a perder? No, fíjate que yo creo, es lo que te quiero decir, él a pesar de todo, no es un hombre de libros, no es un hombre que sepa, no es un ideólogo. No, él tiene... Sí, es un hombre culto, preparado. Yo decir ideólogo, papá. Son palabras mayores, pero Patricio, es otra cosa. Espérate, Patricio. Yo no creo que sea un hombre, no creo que sea ni un hombre ni culto, ni preparado, ni que haya leído libros, ni que haya leído a Montesquieu, ni que haya leído a Mirabeau, ni que haya leído los clásicos a Tocqueville, para nada, no lo creo. El gordo tiene dos cosas maravillosas, Jorge Carlos, que a mí me cautivan mucho. Número uno, esa seguridad en sí mismo. Tiene tres. Es uno de los hombres más seguros. Decía Manuel Conde, es como si saliera desnudo a la calle. Y en la calle entonces estaba muy gordito, como estoy yo ahora. Y con ese cuerpo, decía, ese no tiene el hombre invisible. Tiene una energía para trabajar. No sé ahora que ya está más grande. Inagotable, trabajó para mí. Y tercero, es el hombre que tiene la sonrisa, la risa más alegre, más transparente, como un niño, y no tiene nada de niño, porque ya tiene sus buenas mañas de viejo, pero tiene una sonrisa que seduce a cualquiera. Más que su rollo, que es muy del rollo, yo no creo que con eso haya seducido a nadie. Lo que atrapa, es un hechicero, es su sonrisa cantarina. Sí, yo creo que tú no estás haciendo un análisis de la persona. ¿Sí, de qué? Estás lo veo como un hijo. Aunque no lo creas. El enamoramiento, posiblemente como un hijo. Un niño, o sea, yo te hará un muchacho más grande, pues, sí, cierto, él tenía 18 años, me lambisconeaba mucho en aquel entonces, me decía maestro, luego le dije, déjame decir maestro, porque yo no cargo de ahí salió el maestro Esma. Creo que él bautizó a su maestro. Pero bueno, Esma. Es verdad eso en México. Y tiene otro detalle, siempre lo he contado, déjame lo cuento antes de irnos, por favor, que tú no tienes para nada. Don Manuel Barbachano Ponce, que era amigo tuyo, de alguna manera, muy amigo de tu papá. De mi papá, sí. Yo lo conocí bien por el béisbol, en la época del béisbol. Ah, sí, porque iba cuando era dueño de los Leones de Yucatán, en los 70s. Iba con tu papá y con tu tío. Y yo iba mucho con él al béisbol. O sea, las pocas veces que estaba acá él. Tienes mucha razón. Manolo Barbachano tuvo los noticieros EMA. Trabajó con él don Carlos Loret de Mola, un hombre muy talentoso, admirable como gobernador. Bueno, tú hiciste un cierto reconocimiento por el periférico. Él ajustó a Yucatán en el tiempo, pero eso ya lo hablamos. Y entonces Manolo Barbachano iba a comer a su casa, eran muy buenos amigos, fueron muy buenos hasta que lo dejaron de ser por culpa de Cervera. Y eso me lo contó Berta Vadillo, en paz descanse, en casa de Silvia y Pepe. Silvia Loret y Pepe Patrón. Y Manolo Barbachano decía, cuando subía mucho a la tribuna Loret, Carlos, acuérdate del Mayan Touch. En principio yo creí que el Mayan Touch era así como que la elegancia, qué sé yo, hasta que doña Berta, no. El Mayan, Manolo tenía la idea, y no sé por dónde, porque es descendiente de Barbachano, el gobernador de la Guerra de Castas, de los mayas que veían las estrellas y que eran pacíficos. Y lo que le decía a Loret es, no te pelees con nadie. Te digan lo que te digan, no contestes.
Pero eso yo creo que es una visión ya lo sé, terrible, pero terrible. tu terrible, primo que nos ha hermano, causado Emilio un Gamboa gran daño. Patrón, y Jorge Carlos son los exponentes perfectos del Mayan Touch. Les insultan, los empujan, les hacen collazos y no contestan los dos nada. Y así nos ha ido con esos. Realmente. Para revirar, ¿ya viste por qué fue gobernador? Así nos ha ido. Ahorita te O sea, reviro en Skurball. Entonces sí, o sea, existe mucho eso y yo creo que los dos son dos personas muy inteligentes, muy capaces, que tienen ese pues gran don, pues yo no diría don porque son esto, especialmente en la política, en el mundo estadista, intelectual, es la discusión de ideas, propuestas, es rebotar las cosas, decir, oye, esto no me parece, sí me parece, e ir construyendo juntos. En un mundo donde no hay resistencia, se convierte este mundo etéreo de las alabanzas eternas y que convierten a un ser humano en un Dios. Ese es el problema que tenemos. Es en Mayan Touch que se puede hacer el cultivo yucateco, o sea, sí, claro, por supuesto. Puede ser va de la mano, es otra versión del Mayan Touch, el cultivo. Exactamente, el cultivo yucateco. Pues imagínate cuando eres gobernante, que repartes puestos, como la mexicana o la yucateca, puedes repartir miles de puestos, puedes decidir vidas, te conviertes en señor de vidas y muertes, pues terrible, que hay una sociedad que te tiene que estar vigilando, que piense en el Mayan Touch o en el cultivo yucateco. Y te quiero decir, y ahora ya me recordé, ¿cuál es mi mayor error? Fue un problema de comunicación. Cuando estaba en mi gobierno y estábamos en la cumbre de la popularidad, éramos el segundo, ahora sí, y verdaderamente el segundo mejor gobernador calificado, y posiblemente el mejor, porque bueno, el mejor era Humberto Moreira, que estaba en las nubes, después ya sabemos por qué razón, había billete para repartir, y mi caso era muy especial, porque a mí los periodistas radicales me ponían 0, entonces era increíble que yo podía tener 74, 75 de calificación, teniendo ceros, que ningún otro gobernador del país le ponían ceros. Por eso sé de muchas encuestas que venían a preguntarme, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué tú sacas ceros? No venían por mis 74, 75, también les sorprendía que estuviera tan alto, sino que yo tuviera ceros. Los demás gobernadores, hasta los más malos, los calificaban con 4, 5, pero no les ponían ceros. A mí me ponían ceros. Pero bueno, no es el tema, sino era que estábamos en la mayor popularidad y la gente venía el relevo gubernamental. Y tomé una decisión que no me arrepiento para nada, que los resultados no fueron los buenos, pero no me arrepiento para nada. Cuando la gente me preguntaba quién debe ser el siguiente, yo dije, no, el gobernador no debe para nada intervenir. Aunque había mucha gente que sí tienes que intervenir, decía no, porque si no vamos a volver a repetir la misma historia del PRI, de que el gobernador saliente pone al entrante y entonces va a venir no solo el Mayan Touch, no solo el cultivo yucateco, sino va a venir la arrastrada, lamer los zapatos al gobernador para decirle, sí señor gobernador, lo que usted sea, yo soy su más humilde servidor, para que el dedo divino te elija como próximo gobernador, que a su vez tendrás 50 personas lamiéndote las botas para que tú seas el siguiente. Yo dije, no, por ningún motivo, aquí están los principios del PAN y son muy buenos y excelentes. Lo que nos ha hundido es esa falta de democracia como sociedad. Yo dije, esta elección tiene que ser democrática. No, jamás intervine en quién me iba a suceder como la alcaldía cuando salí con una popularidad brutal como alcalde igual. Sin dinero, ¿ah? Bueno, y además, bueno, ahí... Mucha imaginación. Una alcaldía muy imaginativa. Y dije, no, porque ¿saben? Esto es lo que tenemos que hacer, que la gente sepa elegir. Y yo lancé una gran campaña que los panistas tenían que elegir. Y de repente hoy la gente dice, es que tú impusiste, y precisamente a Xavier Abreu. Increíble, increíble. Porque para nada... Y lo digo increíble porque con el mismo Xavier hablé y le dije, Xavier, tú no debes de ser el candidato. Y él me contestó, es que si tú me lo dices, si tú me lo pides que yo no sea, yo no soy. Pero yo quiero quiero tener la posibilidad de serlo. No, Xavier, yo no te voy a pedir que no seas, te estoy dando mis razones por las cuales no debes de ser candidato. E increíblemente al único que creía que no debería de ser candidato, se lanzó una campaña. ¿Y Luis Correa pensaste que sí podía ser? Sí, yo creo que sí. Luis Correa pensaba en ese momento, a lo mejor yo estaba equivocado. Bueno, hoy al pasar el tiempo lo he dicho, o sea, de los posibles candidatos en ese momento, con todos sus defectos, el único panista era Xavier Abreu. Así lo he dicho en alguna entrevista anterior,
lo señalé. El equivocado era yo, o sea, pero Xavier, había una razón que no podía hacer, y se la dije claramente. Él asumió que no era importante, después se demostró que sí era importante, pero fui muy claro en ese principio democrático, y hoy, paradójicamente, es lo que me achacan, que el principal error de mi gobierno fue poner a Xavier cuando fue todo lo contrario. Yo sí me parecía que Luis Correa, Ana Rosa también, yo había trabajado, sobre todo su primer periodo como alcaldesa había sido un magnífico gobierno. Después sí, en el segundo hubo muchos relajos, yo creo que queriendo lucirse de más y hacer proyectos rimbombantes que se le enredaron, pero bueno, creo que había otras personas que podían ser en ese momento. Hoy, al ver la historia, digo, no, pues realmente el que no podía ser candidato porque estaba vetado, pues realmente lo que sí tenía es que era el único panista. Los demás no eran panistas. No, o sea, no actuaban ni pensaban como panistas, ni Luis Correa, ni Ana Rosa Payán, ni Beatriz Zavala. Así lo pongo claramente. Ándale. Bueno, estamos conversando con el ex gobernador Patricio Patrón Laviada en un bellísimo recinto que ustedes van a poder apreciar con las imágenes que Javierito va a insertar, que es el Hotel Media Misión, aquí en la calle 59. Qué linda calle, por cierto, ¿eh? Lo primero es saber mantenencia, nos vamos y regresamos. Tradicional, moderna y amigable. Aquí vivimos y nos encanta disfrutarla. Ahora el reto es mejorarla. Yo decido por más empleos. Yo por la protección de Duque. Tú también. Decide Mérida y participa con tus propuestas para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo. Yo decido. Estamos de regreso con el exgobernador Patricio José Patrón Laviada. Está considerado entre de las últimas décadas, quizá desde Yucatán independiente, entre los mejores gobernadores. Hay dos en los últimos años, Víctor Severa Pacheco y Patricio Patrón. Víctor Severa Pacheco es un hombre que dejó una huella muy grande en el Estado. Me pasa lo mismo que con los Molina Solís. No te va a gustar mucho. Cada vez que rasco, encuentro atrás a Cervera algo. Y lo digo en mucho sentido. En muchos sentidos, ¿no? Mérida, el pavimentó todo esto de por acá, el sur. El Puerto de Altura fue una cosa muy acertada. No es idea de él, para nada. Es una idea de don Manuel Mier y Terán, pero él tuvo el valor de hacerlo. En fin, Patricio Patrón arroja los mejores números en los últimos años. Los mejores números. No sé si va a haber otro que los tenga. Y los mejores números se ven en una sola cosa, que es la combate a la pobreza. Es el que ha eliminado el número de pobres. Un amigo mío de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ahora está en el Tratado de Libre Comercio, me dijo hace un tiempo, lo he publicado, me dijo, ¿sabes cuál fue lo que hay que aprender de Patrón? Laviada. ¿Qué? Juan se llama este hombre. Me dijo, la honestidad. Nunca se me olvida, porque fíjate que él hizo con la honestidad te da para trabajar. Él ha hecho el gobierno más honesto, sus colaboradores, de la historia de Yucatán. Bueno, quizá no, hay otros hombres honestos. Y eso le permitió dedicarse a él y a sus colaboradores a trabajar en el Estado. Y le permitió el dinero, la eficiencia del dinero. Porque Gonzalo, el que hace chafa, está cuidando su chafa. Que la factura entre, que hagan esto, que simulen esto, que miren esto, que no lo pesquen, que esto. No está atendiendo. La peor ineficiencia es la corrupción. Bueno, ya le eché esta, que ni se la voy a esta cobrar. flor. Esta flor. Es un hecho real, los números. Este muchacho, Rolando Zapata, sus números de evaluación es porque cambiaron los parámetros. Totalmente. Entonces no son tan creíbles. Los míos son del Coneval anterior. Y si hay un lugar
si hay un pueblo donde esa pregunta cambia todo, es precisamente en ese pueblo del Mayan Touch, donde la cultura es, si tú quieres que yo diga eso, lo digo, como es nuestra gente. Y aquí precisamente fue ese ligero cambio que hizo el INEGI, sin consultar con nadie, de que antes llegaban y te preguntaban cuánto ganas, cuánto recibes, qué comes, qué esto, qué lo otro, qué tienes. Y se acabó. Y la nueva instrucción a esta gente, que cambia todo, especialmente aquí en Yucatán, fue decir, no, oye, pero tú tienes una televisión, ¿por qué tienes una televisión? Si dices que tienes televisión, no te vamos a quitar el apoyo. Pero entonces, ¿sí tienes un ingreso mayor? Pues sí tengo un ingreso mayor. Entonces, simple y sencillamente, ahí se va. Si tú lo dices maya, pues también perfectamente se nos va a quitar el apoyo. Y por supuesto que Yucatán, que venía estancado en la lucha contra la pobreza después de que salimos, o estaba en franco retroceso, vuelve a subir, pero con las nuevas medidas del Coneval. Cuando le vuelven a preguntar a la gente, pues todas dicen, bueno, sí tengo esto, tengo lo otro. Y era válido hacer el cambio en dado momento, pero tenían que poder ser comparables. Si no, ya no son comparables. En el 2006 sí se cambió la manera de medir, pero se hicieron las dos maneras. Y de hecho no cambió mucho, pero sí cambió en algo la medición de la pobreza. Entonces sí, yo me siento muy orgulloso desde que hay medición de la lucha contra la pobreza en este país, que empieza a ser en los 90s, el Estado, la época que más ha avanzado en la lucha contra la pobreza en la historia de este país, fue mi sexenio. Y todavía mucho más orgulloso porque se hizo con 3 ciclones que nos afectaron, con Wilma y con Isidoro, que frenaron durante un año la economía. Hay un investigador que ha notado esto y ha dicho, oye, sí, con Patricio se avanzó muchísimo contra la pobreza, pero fue debido a los pies de casa, que ya la gente empezó a tener casa, entonces por eso avanzó muchísimo contra la pobreza. Luis Ramírez lo dice. Pero no va por allá la cosa, porque fuimos el Estado que avanzamos más contra la pobreza extrema, que es decir, que la gente que no tenía capacidad para comer. Y somos el Estado, esos 6 años, que más se ha avanzado contra la pobreza extrema, y eso es al revés, eso es el ciclón. Les afectó muchísimo, afectó la economía, destruyó el campo, especialmente el campo lo afectó. Y paradójicamente, a pesar de esa destrucción del campo, son los 6 años donde más avanzó contra la pobreza. Por mucho es la parte que me siento más orgulloso. Pero como tú dices, yo creo que sí es una cuestión que tiene que ver mucho con el tema de corrupción. Y aquí sí le voy a dar también a López Obrador la razón cuando él menciona corrupción, corrupción, corrupción. Yo diría también transparencia, transparencia y transparencia y lucha contra la impunidad. Porque, por ejemplo, en obra pública, si tú comparas lo que recibieron Ivonne y Rolando para carreteras en estos 11 años, a valor real es año por año recibieron 2, 3 veces más de lo que yo recibía. Si multiplicas por 11, 3 veces más son 33 contra 6 que tuvimos nosotros, pues simple y sencillamente tuvieron 5 veces más dinero de lo que yo tuve. Y sumando las obras de estos señores en estos 11 años, no alcanzan a hacer lo que nosotros hicimos. O sea, con 100 pesos no hicieron lo que nosotros hicimos con 20 pesos. Eso no quiere decir que se hayan robado 80 pesos, sino que para robarse una buena cantidad de dinero, un 20, 30%, el famoso diezmo que ya se convirtió en 30, 40%, dejan de ver la obra y empiezan a ver cómo robarse. Sí, lo que dice un desastre por acá. Economista, ¿no? Lo que dice López Obrador, la corrupción la economía empieza a distorsionarse, afectas la economía, empiezas a hacer una serie de enredos totalmente para poderse robar un dinero. Facturas falsas, y entonces metes a la economía en un desastre. Metes a la obra pública en un desastre porque el constructor que le das 100 millones, pero tiene que dar 40 millones por fuera, pues tiene que comprar facturas falsas, que entonces te mete el costo de esas facturas falsas igual en la obra, y como va a tener muchas ganancias, pues compra más facturas falsas y empieza un relajo y dice, bueno, y si me la estoy jugando, pues no voy a ganar el 20% normalmente que gano, le meto pues otro 20% porque el que corre el riesgo de
de que me afecten es a mí, y empieza el círculo vicioso que tanto daño le ha causado a nuestro país. Debo aclarar algo también. Tenemos una prensa nacional, no sé cómo calificarla, y unos editorialistas, que el mejor, a nivel nacional, yo creo que sirve de leña verde para quemar a los demás. Hace unos días, Javier es testigo, estábamos en una comida, haciendo un programa allá en Majar Blanco, y yo dije, frente a Margot Glantz, una mujer a la que admiro mucho, a la que respeto muchísimo, es una mujer de izquierda, su papá, don Jacobo Glantz, es un hombre de izquierdas, de toda la vida, salió de Ucrania por comunista, judío. Dije, Fox nos dio soberanía. Acaba de renunciar Margot Glantz, porque fue nombrada directora del Fondo de Cultura Económica, 87 años, y acaba de renunciar hace unos días. Parece ser que va a ser Paco Ignacio Taibo el director. Y brincó Margot de su silla. Pero ¿cómo te atreves, Gonzalo, a decir una cosa? Por un motivo nos dio soberanía. Constituyó las reservas internacionales. Nunca más volvimos a ser juguete de los financieros internacionales y del Fondo Monetario Internacional. Hizo otra cosa. Magníficos números como los de Patricia contra la pobreza. También los tuvo, sí, el mejor presidente. Y ahora lo catalogan como un semidiota. No va ni Calderón, ni los que sigan para hacer una administración como la de él. La administración de Fox es histórica, con todas sus pesadeces y su esposa y lo que tú quieras. Sí, yo creo que hay un error grave que lo va a cargar toda la vida, el desperdicio del bono democrático. Ahí había una gran oportunidad de cambiar el país de lleno, y consideró que simple y sencillamente por la alternancia se había cambiado el país. Yo no creo en y eso. Esto no solo es el PRI, es una sociedad pervertida, es una sociedad que durante muchos años, que el PRI se acomodó a ella, no el PRI nos hizo así. Mira, Patricio, veníamos de la colonia, de la claro, revolución, claro. El porfiriato, todo el mundo era buscar acomodarse. Es absurdo pensar que un partido conservador va a hacer grandes cambios. Va a mejorar la administración, pero ningún partido conservador en el mundo, y el PAN es un partido conservador, Carlos decía, es un partido liberal, ay, por favor, tiene dos de sus terceras partes son muy conservadoras, pues no, pero hizo lo que tenía que hacer históricamente en su momento, y lo hizo perfectamente bien, aún con todas sus, haber dicho Borges en lugar de Borges, todo lo que tú quieras. Tradicional, moderna y amigable. Aquí vivimos y nos encanta disfrutarla. Ahora el reto es mejorarla. Yo decido por más empleos. Yo por la protección de Duque. Tú también. Decide Mérida y participa con tus propuestas para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo. Yo decido. No, tendría que haber llegado muchos más cambios, y no es un partido conservador. Había muchísimos conservadores, hay una corriente muy fuerte, o sea, de cristeros. Hay un choque brutal en el PAN, pero era un pleito que íbamos ganando los de liberales. Y también de imperialistas, partidos. Cuando hay un partido, pues, tiene una cierta lógica. Cuando hay un partido totalitario como era el PRI, donde abarcaba a todos, que podía estar desde el empresario más rico, desde Carlos Trullet, Carlos Slim y hasta Carlos Marx, si hubiese estado por acá, pero pasaba, cualquiera podía estar en el PRI. De alguna manera un partido de oposición democrática, pues el que estuviera en contra de eso, se le jalaba. Y como también un partido con raíces muy liberales de Gómez Morín por un lado, pero también conservadoras y cristianas católicas de González Luna, bueno, pues había una simbiosis rara, a veces difícil de acomodar, pero que se había logrado acomodar bastante bien, y la representaba plenamente Carlos Castillo Peraza, un tipo muy mocho y un gran liberal al mismo tiempo, con la contradicción que esto te significa en algún momento, pero que lograba y trataba de vamos a ser francos, hablamos de vivir Carlos. esos dos mundos y ser una persona muy liberal y Sí, pero su concepción, Carlos fue mi maestro, su concepción de la religión
era muy distinta a la que tenemos aquí, ¿eh? Y yo no voy a hablar de más. Él tenía, él me dijo una vez, y creo que lo dijo muchas veces, ve Gonzalo, la relación con la religión es una relación de adulto con su familia, con su tradición, no de niño. No voy a aceptar todo, en fin, era un hombre, por ejemplo, no voy a decir cosas porque no se trata, pero hay algunos obispos que no los podía ver ni en pintura, y Prigioni le parecía el engendro del demonio, o sea, tenía una relación muy particular con la jerarquía. En fin, pero sin embargo ayudaba muchísimo, tenía una iglesia que daba mucho. Carlos tenía en el anillo, pobrecito, su cosa para rezar el rosario en la Ciudad de México. Iba manejando aquel autito chico que tenía en Jetta, no sé qué, y como hay mucho tráfico, mientras rezaba el rosario. Me dijo en alguna ocasión, ya era presidente del PAN, ¿eh? Pues ese mocho que me estás contando, al mismo tiempo era un gran liberal en una lucha clara y frontal contra el yunque, que empezaba ya, que estaba ya metiéndose y enraizándose y con una habilidad enorme para entrar por un lado. También y producía magníficas cosas. El yunque. Carlos Abascal. Bueno, pero Carlos Abascal yo creo que era su papá, bueno, yo creo que Carlos Abascal era un conservador, así, ahora sí, mocho y ultramocho, pero un señor de una sola pieza, que en este país de farsantes, de miedosos, de cobardes, quiero respetar a Fidel Velázquez, hacía siendo falta lo que era. un Carlos Abascal, pero un hombre de una sola línea y una verticalidad enorme. Era un pérdida para México, ¿no? Todos, o sea, porque yo no, o sea, me asombraba conversando con toda la admiración que le tenía, ese ser tan mocho y casi Dios tenía que decir las cosas, pero al mismo tiempo cuando decidía algo, iba por allá y era de la gente que hablaba. En este país el problema también muy grave y que ahí como partido fallamos, porque no solo fue Fox y Calderón, fuimos un partido que nació todo el tiempo para decirle, hay que decirle de frente las cosas al presidente. Los ciudadanos tienen que hablar, tienen que saber imponerse. Los ciudadanos son los que mandan. Y cuando llegamos al poder y cuando tuvimos presidentes, los panistas fueron los primeros que, sí, señor presidente, lo que usted diga, la hora, ¿qué hora es? La que usted diga, señor presidente. Faltó panismo, faltó cultura panista a la hora de la realidad. ¿Cómo ves el PAN de Yucatán ahora? Con falta de cultura panista, acomodados al esquema, sea lo que me caiga mal, porque contra eso luchamos toda la vida, era la visión priista de la unidad nacional. Vengan acá, son los contrarios a México, hay que unirnos. La unidad es una herramienta nada más para lograr ciertos fines. ¿Para qué te unes? ¿Para qué quieres la unidad dentro del PAN? Pues sí, hay que buscar la unidad en el PAN, no para una persona, no para llegar al gobierno, sino para promover unas ideas, para crear ciudadanos que crean en esas ideas. Oye, y para, si llegas al gobierno, aplicar esas ideas. No la unidad es para ser cómplices, que ese es el problema que se ha confundido en el PAN. Oye, pero te voy a decir algo. Ustedes se reunían mucho, Xavier, Manuel, Cicero, Benito Rosell, los viejos, y siempre estaban inconciliables. Y siempre estaban con sus diferencias. Y siempre se estaban dando hasta con la cubeta, pero llegaban a acuerdos y se cumplían. Y eran las juntas del Consejo, eran agarrones tremendos. Los últimos que sé es que es una vergüenza completamente, o sea, es lo que diga el presidente. Pero además han quedado fuera todos ustedes. No, tú ya no eres panista, ¿no? Así es. Bueno, sí, ya han quedado fuera. Yo soy un caso especial. Por cierto, no fuiste a la toma de posesión, ahora lo vas a explicar al público. ¿Tuviste que hacer? Tuve que hacer, sí, tuve un compromiso en la ciudad de Cancún. Irte a Cancún, ¿no? Se notó muchísimo. Dos ausencias, tú y me parece que Joaquín Díaz Mena tampoco fue. Sí, creo que sí, eso leí. Pero bueno, yo me disculpé, ya había confirmado mi asistencia, me disculpé por no poder asistir, por un compromiso. ¿Consultaron algo estos muchachos que llegaron? ¿Pero qué consultaron? Bueno, tú fuiste el primer gobernador panista, ¿qué nos tienes que decir? La lógica es que se acerque él o alguien. No. Patricio, ¿qué nos aconsejas? No, yo no participé. No participé. ¿Qué piensas de Vila? Que hizo un buen trabajo
como alcalde y esperemos que sí, que sea el mejor gobernador de Yucatán en la historia. Está obligado a hacerlo. ¿Y tú crees que tiene? Es un muchacho que aprende rápido, es un muchacho... Me gusta mucho él en lo personal. No, es un hombre con muchachito, porque es un muchacho, con mucha orientación a la eficiencia del resultado. A mí me cayó muy mal su lema de campaña de Yucatán, merece más, que después corrigieron un poco con merece mucho más. Me gusta mucho más, a lo mejor está demasiado un poco soberbio de empieza el Yucatán el mejor Yucatán de todos los tiempos, pero me gusta mucho, o sea, es lo que está obligado a ¿Y lo hacer. podrá hacer? Sí, yo creo que las condiciones están. De alguna manera, el gran problema que tenemos en Yucatán es donde estamos, nuestra situación geográfica, que a veces alaban tanto, también en un país tan centralizado que la riqueza está por allá, estar para acá tan lejos de Dios, tan lejos del presidente, pues nos afecta. Ahorita hay una gran oportunidad. La llegada de tanta gente de afuera, o sea, la seguridad que contamos los yucatecos ante la inseguridad del resto del país, está llegando mucha gente con grandes capitales, con mucho recurso, que si se maneja bien eso, puede venir un crecimiento económico fuerte en Yucatán. No creo, de hecho, ya lo teníamos, éramos ¿cómo no? no empezó conmigo, si tengo que reconocerlo, empezó en la época de Cervera, conmigo se mantuvo y hasta se mejoró en algunos casos, quitando por los ciclones, si no, nosotros hemos crecido a promedios del 6%. Que es milagroso. Anual en Yucatán y mi gobierno, nada más que hubo 2 años que no crecimos nada, porque los ciclones nos afectaron, pero no decrecimos contra todas las expectativas de crecimiento por un ciclón, que sobre todo como Isidoro, que tanto afectó a la economía. Crecimos y fuimos de los estados que más crecieron, y Yucatán también en la época de Cervera fue de los que más crecieron. Después ya caímos en el bache de Ivonne y en algo nos recuperamos. No somos de los estados líderes, que sí éramos los estados líderes en crecimiento, pero las condiciones para ser estado líder sí están, porque hay un buen potencial, tenemos la infraestructura, la cervecería, por ejemplo, viene a romper un círculo vicioso que teníamos de que el puerto pues no llegaban barcos suficientes, y no llegaban barcos suficientes porque no había carga suficiente. La cervecería rompe precisamente ese esquema, empiezan a llegar más barcos. Claro, una cervecería no hace verano, no hace crecimiento económico per se, pero sí ayuda, y tendrá que venir otras medidas para hacer crecer a Yucatán. Tenemos un gran potencial en la calidad de vida, podríamos irnos hacia la educación, salud, tecnología de la información. Podemos agarrar la economía moderna y dar un brinco casi de un Yucatán medieval, donde crecí de niño, donde quién eras era muy importante y quién era tu papá y tu abuela. Yo iba al y mercado. brincar de repente a un Yucatán moderno y eficiente, brincando unos pasos que se puede, porque lo han hecho Corea, China lo está haciendo ahorita y demás. No tienes que recorrer todo este paso de medieval y después pasar a la industrialización. Hay un libro muy cosas. bueno de José Ramón López Portillo que habla de eso, el hijo del presidente Portillo, el salto de rana con la nueva tecnología. Te echas un brinco. La educación es todo. Brutal, Con la educación, claro, estamos mal en la educación. Tenemos allá un pero. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan mal? La tierra de tantos maestros ilustres, entre ellos el maestro Álvarez. ¿Por qué nos da ese resultado tan penoso? Bueno, no es porque esté el maestro Álvarez, pero sí hay algún problema. Un lugar donde, bueno, yo que crecí de chico con ese San Benito que nos autocalificábamos como el culto pueblo yucateco, y un pueblo de salvajes en muchos aspectos, donde unos cuantos ahí salían en los 70s, allá unos santones, así los tengo que reconocer, dando no solo por la clase, no solo por la lucha que hacían, sino ir a dar clase secundaria de literatura. Hay que admirar. Bueno, sí. O sea, cuando lo llamó don Bruno, le dijo, este grupo que le va a dar a mí, pues ya hicieron llorar a no sé quién, tenga usted cuidado. ¿Quiere usted aceptar? Yo sí. Y dar de preparatoria, a estos a jóvenes y todo, era un Yucatán, y además el peor de los mundos. Porque, no sé, así la época nequenera, el principio del siglo, sí había habido un boom intelectual también en Yucatán cuando hubo el boom económico. Pero eso ya se había perdido en los 60, 70. Estábamos culturalmente, yo creo que en el desierto.
unas cuantas personas ahí mantenían Sí. la vida, Bueno, nada más. bueno, pero si tú leías el diario de Yucatán, lo que vieras, los rollos de los políticos y todo, hablaban del culto pueblo yucateco. Vuelvo, el cultivo yucateco, el engaño. Eso lo hizo nos la causa trova. un daño enorme. Y Loret de Mola, por cierto, era un gran engañador, era un gran cultivador. Sí. Para sin decirte duda. que nuestro poeta número 1 es Medisbolio, no tenemos tradición poética en la colonia. Ningún poeta distinguido en la colonia. Bueno, Patricio, antes de irnos, tengo que hacerte esta pregunta. Las 4 grandes figuras del PAN contemporáneo, lo que me preocupa mucho, son, bueno, hasta un punto, Renan, que es un muchacho que hizo muy buena alcaldía, muy brava, y que yo creo que va a ser magnífico alcalde. Mauricio Vila Dosal, que hizo muy buena alcaldía también, más de cuántos premios, pero premios, algunos serios, no como esos premios, algunos reconocimientos importantes, sorprendentes, y otros no tanto, la verdad, pero algunos muy sorprendentes. Hizo una muy buena alcaldía. Y estos dos muchachos además tienen una cosa, oyen lo que ustedes les enseñaron, oyen a los ciudadanos, lo que los priistas no les dio la gana hacer. Vivieron en autismo puro, no hablaban con nadie. Y así pudieron creer que el pobre Jorge Esma tenía algún valor. El otro personaje es Paz, el senador Paz. Y el otro personaje es tu hermana, Cecilia. Yo creo que son los 4 grandes jinetes de que están cabalgando. Del apocalipsis, estuviste a punto de decir, lo cual creo que es una exageración. No, totalmente. Son los 4 grandes, Raúl Paz, son los grandes personajes, ¿no? Si hay otro, dime, porque el pueblo Guachito se cambió de mano, es decir, se fue a la izquierda. Dice que cuando vaya a jurar de algo, vale, porque ahorita acaban de jurar los izquierdosos, los de Morena, con la izquierda. Ahorita que juran alcaldes, cuando Guacho vaya a jurar de algo, con las 2 manos va a jurar, la izquierda y la derecha, ¿no? Pues. Bueno, es un hombre valiosísimo, es una pérdida para el PAN. Joaquín Díaz Méndez es un hombre tremendo, por poco le gana a Rolando Zapata, sacó 500,000 de votos. No, yo creo que Joaquín no fue gobernador nada más por el efecto Peña Nieto. Lo que hoy hundió al PRI, que fue el efecto Peña Nieto, hace 6 años, fue lo que después de un desastroso Opíname del gobierno. PAN contemporáneo, antes de irnos. Pues a mí me preocupa un PAN que no siga sus principios. Urge un PAN que siga los principios panistas. Urge gobiernos panistas que cumplan con los principios panistas de honestidad, transparencia, democracia. Se lo tenemos que exigir a Renan, pero a son Vila, democráticos, son transparentes. No, tenemos ellos. que ver, hay mucho más por hacer. O sea, esto... Bueno, tú fuiste un poco... tú y algunos vale. de tus colaboradores estaban enfermos de esa cosa. No, a mí no me des dinero, no vaya a ser que luego vayan a decir, yo no quiero agarrar para mis gastos, no quiero usar un auto público. Y no es cuento, yo puedo contar 3 o 4 historias que viví de funcionarios de Patricio que me sorprendieron. Bueno, hombre, integre. Sí, pero te quiero decir como Luis claramente, Gamboa, por Dios. Transparencia y más transparencia. Es lo que se necesita. Okay. ¿Qué consejo le darías a Vila, tú que fuiste gobernador? Y fuiste un gobernador atacado. Mientras más transparencia, mejor. Y que se dedique a trabajar todo el tiempo para hacer bien las cosas. Y cuidado con los halagos. Dime una cosa, ¿en el campo qué hay que hacer? Bueno, yo no tengo las soluciones. No, pero sí tiene experiencia. O sea, bueno, hay mucho por hacer, ya lo dijo Vila mismo, que es el compromiso principal de toma de posesión, por lo que he leído. A ti Cervera, te digo, desigualdad. te voy a dar un consejo, no oigas todo lo que te vienen a decir. No fue. No te dijo eso, porque no hace... Digo, no fue por allá, no básicamente con Cervera, así de entrega-recepción. Te ibas a agarrar a golpes una vez con él. Bueno, fueron problemas ya de otro sentido, era cuando yo era alcalde. Sí te hubieras agarrado a golpes con el prócer Cervera. No, yo no sé qué. Es un tema para hablar sobre los golpes del señor Cervera. Es un tema, y creo que muy delicado, delicadísimo, y ¿Por quisiera qué? tomar. Porque hay una historia. Bueno, no, para nada, cuidadito. No, nunca se iban a agarrar a golpes. No, es una de las cosas más graves que hay en Yucatán. ¿Qué? Y te lo digo por cuestión familiar. ¿Qué por pasó? conocimiento perfectamente bien de cómo se da este historial.
Ajá. ¿Qué pasó? No te entiendo. No, pues vamos a... Algún día cuando me invites hablaré más claro. Sí, porque... Es muy grave esto de los golpes. Porque se golpeaba a los reporteros. Y lo presumen como un gran chiste. Hay apologistas de eso. Entonces, me estoy metiendo en... Bueno, pero ese fue una en broma, camisas, ¿no? digamos, O sea, no te ibas a agarrar a golpes, ni él te iba a golpear. Nada de lo que estoy diciendo es broma. No, es cuando muy se cierto arrolló y la muy manga, serio. que te dijo, aquí nos vamos a agarrar tú y yo, y tú te arrollaste las mangas, no se iban a agarrar a No, golpes. yo me paré nada más. Yo no me... yo iba... Sí, te empezaste a abrir la guayabera. No, yo no llevaba, pienses que... yo no usaba guayabera de manga larga, bueno, o sea por que eso. Empieza a ser, o sea, no, hay que ser... Pero bueno, también te paraste, ¿no? fidedigno en las historias. Bueno, si ante un movimiento agresivo, pues sí. Pero era de broma. Queremos, ¿o sí crees que...? Yo creo que esto de los golpes no es un tema de broma para nada. Ándale. O sea, y no el problema mío, que es más anecdótico que nada. Pero sí hubo golpes. El Sí, uso de la violencia física. de la agresión, sí es algo preocupante para Yucatán. No tanto por usar a alguien, sino por el problema de cómo fue aceptado por la contraparte. Y considerado, y hasta un libro casi presumiendo eso, existe. Sí. Terrible esa parte. Sí, señor. El TUC famoso, inventado por don Juan Chalé de San Sebastián y copiado y llevado a la política. Sí, cómo no. Terrible. Sí. Bueno, lo vimos también. Il mezzo del cammino di nostra vita, se finire questione, pax, la trasmissione finì, di time is over, Schupitz, chi se acabó. Y un botic. Si este programa le gustó, recomiéndelo, por favor, véalo en YouTube, en el canal Mérida de Yucatán, seguido. Un canal que tenemos mucha esperanza que se vaya a ver en la India, en Alemania, porque de ahí nos consultan. Si no le gustó, no importa, diga lo que le parezca, critíquenos, como dice el gobernador Patrón, el ex gobernador Patrón. Pero véale la próxima semana, a lo mejor si le gusta. Como siempre es un placer conversar contigo, todo lo que sabes y bueno, todo lo que has hecho. Sí, también eso es cierto, lo inventas, pero lo inventas bien, la gente te cree, un hombre que tiene cierta popularidad. Nos vemos, o una gran popularidad tuvo, hasta hace poco, a lo mejor ya la perdió, por viejo, como dice él, las cosas envejecen. También habría que ver cuánto me quita esta entrevista. Sí, aquí sí, perdóname, aquí te quitamos popularidad. Bueno, te la da el maestro Álvarez que está aquí presente. Nos vemos en la luna del próximo lunes. Muchas gracias.